El mar se abre, el cielo desaparece. Un avión de la Marina pierde toda brújula. Una embarcación con 300 hombres a bordo se desvanece sin dejar rastro. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿y si lo que ocurre allí no es azar, sino un diseño? Un portal, un contacto, o quizás un umbral entre mundos. Esta es la historia de un lugar donde las leyes de nuestro mundo parecen desvanecerse. Visualiza por un momento esa curva en el mapa, el espacio que une Miami, Bermudas y Puerto Rico. No es una invención moderna. Desde los tiempos de Cristóbal Colón, los marineros han documentado luces extrañas en el cielo y brújulas que giran sin control. No son leyendas aisladas, sino un patrón que se repite a lo largo de los siglos. Noches estrelladas que de repente se llenan de fenómenos inexplicables, aguas tranquilas que se vuelven traicioneras en un instante. Los registros antiguos hablan de llamas danzantes en el horizonte y de globos de fuego que seguían a las carabelas. Los exploradores más valientes sentían que no estaban solos en la inmensidad del océano. ¿Qué veían realmente? ¿Eran simples espejismos o los primeros indicios de que esa zona del planeta operaba bajo sus propias reglas? La pregunta resuena en los viejos diarios de bitácora, un eco que llega hasta nuestros días. Ahora, abramos los archivos clasificados de la Marina de los Estados Unidos. La historia se vuelve aún más tangible y escalofriante. Marzo de 1918. El USS Cyclops, un coloso de acero con más de 300 almas a bordo, navega por estas aguas. No emitió ninguna señal de socorro. Simplemente se esfumó. El presidente Woodrow Wilson dijo en su momento que solo Dios y el mar saben lo que le sucedió al gran barco. 30 años después, el 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DST, en su ruta de San Juan a Miami, reportó que veía la ciudad. Las luces estaban a la vista. Y luego, silencio. Desapareció del radar, del cielo y de la historia, sin dejar un solo fragmento. Estas no son ficciones. Son páginas reales de nuestra historia, huecos inexplicables en la lógica. Aviones y barcos modernos, equipados con la mejor tecnología de su tiempo, borrados del mapa como si nunca hubieran existido. No hay restos, no hay cuerpos, no hay respuestas. Solo un vacío inquietante. Ante el misterio, la ciencia busca explicaciones. Los escépticos nos presentan gráficos de corrientes oceánicas impredecibles, como la corriente del Golfo. Nos hablan de erupciones súbitas de gas metano desde el fondo marino, capaces de hundir un barco en segundos al reducir drásticamente la densidad del agua. Mencionan las rogue waves u olas gigantes, monstruos de agua que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros y engullir cualquier embarcación. Según muchos expertos, estadísticamente, el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra zona oceánica con tráfico y clima similar. Afirman que las historias son exageraciones, una mezcla de fallos humanos y fenómenos naturales extremos, pero comprensibles. Para ellos, el misterio no está en el mar, sino en nuestra necesidad de creer en lo fantástico. Pero, ¿pueden estas teorías explicar realmente la simultaneidad de fallos eléctricos, la desorientación total y las desapariciones sin rastro? Frente a la lógica científica, surge otra perspectiva, una que se atreve a mirar más allá. En 1974, el autor Charles Berlitz sacudió al mundo con su libro El Triángulo de las Bermudas, donde proponía una idea radical: la teoría del umbral. Berlitz recopiló relatos de supervivientes que hablaban de una niebla electrónica, un vórtice verdoso que parecía tragarse el tiempo y el espacio. Relatos de barcos que reaparecían a cientos de kilómetros de su última posición, con tripulaciones desorientadas que afirmaban haber navegado solo por minutos. Berlitz vinculó estos fenómenos con la legendaria civilización de la Atlántida, sugiriendo que una tecnología ancestral y poderosa, quizás basada en cristales de energía, podría seguir activa en el lecho marino. ¿Podría ser el triángulo un vestigio de su poder, una cicatriz energética en el planeta que se abre y se cierra de forma impredecible,
conectándonos con otras dimensiones o momentos en el tiempo? La idea parece de ciencia ficción, pero encaja extrañamente bien con los testimonios más inexplicables. Impulsados por estas ideas, nos sumergimos en las profundidades. Los drones submarinos exploran el lecho marino del Triángulo, revelando formaciones geológicas inusuales y anomalías magnéticas extremas. En ciertos puntos, las brújulas se vuelven locas, no por un fallo técnico, sino porque el campo magnético del planeta parece retorcerse. Algunos investigadores han sugerido la existencia de bases submarinas no identificadas, ocultas en las profundas fosas oceánicas, tecnología no humana operando en secreto bajo el agua, una civilización intraterrestre o una base de operaciones para visitantes de otros mundos que utilizan la inmensidad del océano para ocultarse. La idea de una base extraterrestre podría explicar las luces, los ovnis que emergen del agua y las interferencias electromagnéticas. No sería un portal, sino un lugar habitado. Un puesto de avanzada en nuestro propio planeta del que no sabemos nada. Pero, ¿y si el Triángulo de las Bermudas no es una anomalía, sino parte de un patrón global? Si extendemos el mapa, encontramos otros lugares con historias inquietantemente similares. El Mar del Diablo, cerca de Japón, conocido como el Triángulo del Dragón. El vórtice de Argelia en el desierto del Sahara. En total, hay 12 vórtices viles repartidos por el globo. Puntos donde las anomalías magnéticas, las desapariciones y los fenómenos extraños se concentran. Lo asombroso es que estos puntos forman un patrón geométrico casi perfecto sobre la superficie de la Tierra. ¿Es una coincidencia? ¿O existe una especie de red energética, una geometría sagrada del planeta, con nodos de poder donde el velo entre nuestra realidad y otras es más delgado? El Triángulo de las Bermudas sería solo una de las 12 puertas, un punto de acceso en una red mucho más grande y misteriosa. Dejemos los mapas y las teorías y escuchemos a quienes lo han vivido. Pilotos que relatan cómo sus instrumentos se apagaron al entrar en una extraña nube lenticular, para volver a funcionar al salir, descubriendo que habían perdido minutos o incluso horas de tiempo. Pescadores que juran haber visto máquinas silenciosas y triangulares elevarse del océano y desaparecer en el cielo en un parpadeo. Sobrevivientes de naufragios que no pueden explicar cómo se salvaron, hablando de una presencia que los guió o de luces que los llevaron a un lugar seguro. ¿Son alucinaciones por el estrés? ¿O son contactos directos? Para algunos, son encuentros con seres de otros mundos. Para otros, son experiencias espirituales, manifestaciones divinas. Quizás la respuesta no es una u otra. Quizás lo que llamamos extraterrestre y lo que llamamos divino son simplemente dos nombres para la misma fuerza incomprensible que nos observa desde el otro lado del umbral. Y al final, volvemos a nosotros. Hoy, miles de barcos y aviones cruzan el Triángulo de las Bermudas cada día sin incidentes. La vida sigue. El comercio fluye. Pero la pregunta permanece, flotando en el aire salado. ¿Somos realmente conscientes del mundo que habitamos? ¿Estamos tan seguros de conocer todas sus reglas? Quizás el verdadero misterio no es lo que sucede allí, sino nuestra ceguera ante la posibilidad de que nuestro mundo sea mucho más grande, más extraño y más maravilloso de lo que nos atrevemos a imaginar. El Triángulo nos recuerda que, por mucho que avancemos, seguimos siendo náufragos en un océano de misterios. ¿Qué secretos se esconden cuando el mundo real no posee respuestas y solo el mar susurra? En el próximo capítulo, viajaremos a través del tiempo para explorar los misteriosos avistamientos de ovnis a lo largo de la historia. Prepárate para volar entre testimonios, archivos desclasificados y el vasto cielo nocturno. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia despertó tu curiosidad, regálanos un like, suscríbete y comparte con aquellos que creen que la Tierra, tal vez, no es el límite. Nos vemos en el próximo capítulo.